Les saluda el diácono Óscar Lopera este sábado 26 de septiembre, ya culminando la semana 25ª del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria libre de los santos Cosme y Damián, mártires. Un saludo muy especial a todos los que llevan el nombre de Cosme y de Damián. Hermanos, recordemos que ya se ha ido dando paulatinamente la apertura total. Y es en este momento cuando con más responsabilidad debemos utilizar los protocolos de seguridad y de protección personal y de la familia. El tapabocas no es negociable, hay que utilizarlo. El lavado de manos frecuentemente, cada 2 o 3 horas, hagámoslo con responsabilidad. Utilicemos gel, alcohol, en fin, todos estos elementos que nos permiten, por lo menos en mínimas partes, protegernos y cuidarnos. Al regreso a casa, después de una jornada laboral o de diligencias, desinfectemos con responsabilidad los zapatos, la ropa, si consideramos pertinente una ducha. Protejamos nuestra familia. Protegiendo nuestra familia, protegemos la comunidad y así aportamos a toda la humanidad para que todos salgamos favorecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos pues con un corazón contrito y humildemente a ese Dios que es amor y que siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y 12 al 8. Salmo 89, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. Lectura del libro del Eclesiastés. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar el corazón de lo que atrae a los ojos y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días aciagos y alcances los años en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y la lluvia siga y a la lluvia siga el nublado, ese día temblarán los guardianes de casa y los robustos se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán, las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán callando, darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades.
Dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 89 respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo diciendo, retornad hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, meteos bien en la cabeza. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resulta tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este sábado, que generalmente también tenemos como muy presente venerar a nuestra Madre la Virgen María, acudamos a ella para que también interceda por nosotros con los santos Cosme y Damián, a entender y comprender el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sabes que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Por eso la juventud quiere mostrarnos unos caminos que de pronto son muy halagadores y le damos rienda suelta al corazón y a los ojos. Pero después vienen los ayes. Inclusive hasta rechazamos el corazón, el dolor, rechazamos las dificultades, rechazamos la enfermedad y al final vemos que no hemos hecho lo que debiéramos hacer. Todo es vanidad. Yo creo que el Salmo nos da la clave para que podamos comprender y entender este mensaje. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Yo creo que esa debe ser nuestra súplica, nuestra oración permanente. Enséñame a calcular mis años para que pueda adquirir un corazón sensato y prudente. La prudencia me lleva a la sabiduría. La sabiduría me hace comprender y entender los misterios de Dios en mi vida. El Evangelio, mis queridos hermanos, algo muy importante. Jesús ya le ha anunciado a los discípulos que va a ser entregado en manos de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, que va a ser ajusticiado, que va a morir, que va a ser sepultado, pero que va a resucitar. Hoy, en otras palabras, les dice, meteos muy bien en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Para los discípulos aquello todavía no era comprensible, no era entendible. Otra vez el tema de la pasión y muerte. Los jefes religiosos lo van a rechazar y al fin lo matarán. Pero siempre apunta a la resurrección, que sin embargo estaba aún lejos de su posibilidad de comprensión.
El dolor, la muerte, la soledad, la enfermedad son misterios dolorosos siempre presentes en el camino de los hombres. Pero nos cuesta comprender este hecho y sobre todo aceptarlo. Yo puedo, hermanos, compartir desde mi experiencia personal, el dolor, las dificultades, todas estas realidades de enfermedad no son castigo, son una gracia de Dios, porque es el momento en que nos permite volver nuestro corazón y la mirada a ese Dios creador que tanto nos ama. Es mi experiencia personal y quiero compartirla pues con ustedes. Por supuesto, aceptar la cruz de Jesús ha de estar a 1000 leguas de una espiritualidad victimista y dolorista. Después de momentos de gloria como la transfiguración y la curación del muchacho epiléptico, y antes de tomar la decisión de subir a Jerusalén para morir y resucitar, vuelve Jesús sobre el destino que le espera. Solo ante el peligro y el destino de ser despreciado y de ser ejecutado por sus enemigos en Jerusalén, la reacción de sus discípulos es desconcertante. No entienden nada, les resulta un lenguaje oscuro y, apresados por el miedo, no se atreven a preguntar nada. Siguen agarrados a sus ideas de mesianismos políticos, pero Jesús es el Mesías de Dios porque es un ser para la muerte. Es el Hijo del Hombre, no tanto como juez, sino como hombre sufriente. Es el poder y la victoria que se manifiesta en la debilidad. Es la paradoja de la vida de Jesús. Es rey y es siervo. Su victoria se cumple en la cruz de los esclavos. Su vida es morir, morir y dar vida por los que ama. Para entender a Jesús solo cuenta la fe y el abandono en Dios. Solo la fe descubre que en la cruz está la victoria. Aquellos discípulos que no entendían el lenguaje, tras la muerte de Jesús, dieron su vida por él, entre persecuciones y tormentos. El seguidor de Jesús, medianamente coherente, pasa por la cruz. Es que el mandamiento primero es el amor, y el amor siempre lleva aparejado el dolor, el sacrificio por los otros. Hoy tenemos como expresión clara tantos cristianos perseguidos, por ejemplo, en el próximo Medio Oriente, y que valientes responden cuando llegan a la cruz. En Occidente entendemos este lenguaje junto a cristianos que responden como los apóstoles: te seguiré a donde quiera que vayas. Otros creyentes tienen miedo a seguir a Cristo con todas las consecuencias. Tenemos miedo a ser diferentes, a hacer otra cosa en el mundo, a anunciar los valores evangélicos que no son los del mundo. Podemos decir sí o decir no, pero seguir a Jesús es seguir al crucificado. Ahí tenemos, hermanos, el mensaje que nos quiere dar Jesús en este día. A través de estos meses de pandemia y de acuartelamiento y de restricción, muchos han llegado a la desesperación, al estrés, a la depresión. Y yo vuelvo y repito lo que muchas veces he dicho: no nos preocupemos de lo que va a pasar en el mundo. Al contrario, escuchemos con atención lo que el Señor nos quiere decir a cada uno en lo más profundo de nuestro corazón. El Señor lo que está pidiendo es un cambio de vida, una conversión auténtica, una conversión coherente. El desorden que hay en el mundo, desorden moral, desorden ético, desorden de toda clase, hoy manda es el poder político, el poder económico, el poder del placer, y todo se compra y todo se vale. Y por ahí no es el camino, mis queridos hermanos.
Por eso pongámosle mucha atención a esa primera lectura del Eclesiastés, al Salmo 89 hoy. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, un corazón prudente. Y el Evangelio que vuelve y nos anuncia que Cristo va a ir a la cruz. Pero lo más importante es que resucita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz día.